Me presento, Matías Barretaveña, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En primer lugar, agradecer a Alessandra Micheli, a todo el equipo de CIRS 2015 por haberme invitado, pero más que por haberme invitado, por haber elegido el tema del empleo para que sea un eje central de este encuentro. La verdad que nosotros repetimos, el ministro Carlos Tomada, la propia presidenta de la Nación, en muchos actos y reuniones con actores del mundo del trabajo, que este gobierno, este proyecto político, ha puesto al empleo y al trabajo en el centro de las políticas públicas. Y justamente lo que nosotros en este encuentro y cuando uno veía las temáticas, justamente se está planteando esa visión. Pero es necesario, primero, enmarcarlo, porque recién tuvimos un muy fuerte discurso político, varios discursos muy fuertes desde lo político que marcan este proceso de recuperación de la política, este proceso de recuperación de las decisiones que puede ejercerse, no desde una mera administración, sino desde la conducción de un Estado dentro de un proyecto político. Digo esto, un ejemplo muy simple. Me toca en representación de la Argentina ser vicepresidente de la Asociación Mundial de Servicios de Empleo. Esa asociación tiene miembros, más de 160 miembros de países de África, todos los países centrales europeos, países de Asia, países de América. Y cuando vamos a los encuentros, en el último encuentro anual, cuando Argentina presenta sus resultados, muchos se acercan porque ven una diferencia con prácticamente la enorme mayoría de las presentaciones, porque el conjunto de las presentaciones ¿en qué hacen eje? Hacen eje en cómo pueden, con menos recursos, atender mayores necesidades. Es decir, los servicios públicos del mundo tienen esa situación en la actualidad. Cada vez tienen menos recursos, hay ajustes, les piden que echen empleados, les piden que cambien empleados por máquinas, no por un avance tecnológico, sino para ahorrar, y a la vez cada vez tienen más desocupados, cada vez tienen más demandas para atender. Y uno ve exposiciones donde se busca la forma de justificarlo y la forma de cómo poder resolver y la, si se quiere, tristeza de algunos miembros de servicios públicos de empleo con una muy fuerte tradición, como es en algunos casos europeos, de cómo se está desarmando esa política de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina, nosotros no solo desde la Secretaría de Empleo, que comenzamos en el 2003, con 2,5 millones de personas en el plan Jefas y Jefas de Hogar, que era un plan que implicaba una transferencia monetaria para que las personas puedan comer, que también tenía una mirada estratégica, porque era un plan que llegaba federalmente a todo el país, donde cada uno de los argentinos que lo recibía invertía, consumía en el negocio de proximidad, y eso movilizaba, además tenía también un factor igualitario en términos de redistribución del ingreso hacia muchas de las provincias de un país desigual como es la Argentina. Hoy nosotros tenemos más recursos dentro de la Secretaría de Empleo, dentro de las estrategias de empleo del Gobierno Nacional que exceden la de la Secretaría y la del Ministerio de Trabajo, y si se quiere cada vez tenemos menos personas para atender. Pero además tenemos nuevas demandas que necesitan también mayor inversión presupuestaria, y por eso creo, y también felicitar, porque creo que este Congreso llega en el momento justo, cuando se plantea la agenda del desarrollo, cuando ya lo planteaba nuestra presidenta del 2007, cuando planteaba la sintonía fina. Es decir, una cosa era, nos acompaña acá un representante de la UOCRA, cuando los trabajadores de la construcción en la Argentina eran 80.000, pero había muchísimos, cientos de miles que habían trabajado en la construcción pero que no tenían una oportunidad. Y otra cosa, en ese momento, con la fuerte inversión en obra pública, con la fuerte posibilidad de generar la construcción en el sector privado, se fueron generando oportunidades de empleo hasta llegar a los más de 400.000 trabajadores que hoy tiene la construcción en la Argentina. Y para eso fue necesario que trabajemos juntos de la Fundación UOCRA, la Cámara de la Construcción, el sindicato, el Estado Nacional, para poder brindar en cada lugar del territorio esas capacitaciones, para poder actualizar saberes, para poder trabajar con cada uno de aquellos que habían tenido el oficio o aquellos que querían, todos esos jóvenes que se querían sumar a esta oportunidad de empleo. Eso, si se quiere, en la primera etapa tuvo esa facilidad, es el crecimiento exponencial, esos 5 o 6 millones de puestos de trabajo. Hoy las necesidades de la empleabilidad son otras. Sigue habiendo una desocupación, que hoy está al 6.6. No quise incluir en la exposición muchos números, creo que son conocidos. El trabajo no registrado estaba en más de 50 puntos, hoy está en 32. La desocupación superaba los 20 puntos, hoy está en un poco más de 6. El desempleo juvenil está en 1/3 de lo que estaba en esa época.
y el conjunto de leyes, más de 40 leyes laborales, como la ley de los trabajadores rurales, de las trabajadoras de casas particulares. Un ejemplo, las trabajadoras de casas particulares, había 22.000 trabajadoras registradas y hoy son más de 430.000. Pero todavía falta mucho. Y en esa agenda de lo que falta, creo que estas discusiones que hoy, que mañana va a haber en este Congreso, tienen mucho que ver con esos ejes que venimos trabajando, pero que necesitan una continuidad hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos del Estado, del rol del Estado, nosotros compartimos la visión del ecosistema. Es decir, es imposible que el Estado pueda resolver, y mucho más en un área como es el empleo en una sociedad capitalista. Porque si se quiere, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de la educación y construye las escuelas y nombra docentes para resolver el problema, y uno puede avanzar muchísimo en ese proceso. El Ministerio de Salud construye hospitales, unidades de pronta atención, distintas estrategias, y también tiene esa responsabilidad. Pero en el caso del empleo, si bien existe el empleo público, si bien existe también la economía social, que uno puede ayudar y compartir proyectos del Estado, el empleo se genera en el ámbito privado. Y el ámbito privado es un ámbito que se construye sobre expectativas. Y esas expectativas y esa capacidad de definir la realidad que tiene un empresario a la hora de decidir invertir, contratar o no hacerlo, está impactado por lo que leen los medios de comunicación, está impactado por lo que pasa en el resto del mundo. Es natural que un empresario que ve que en el mundo hay crisis económica dude a la hora de contratar un nuevo trabajador. Es natural que si ve en algún momento que esa crisis impacta y bajan las ventas, piense en despedir trabajadores. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir de otra manera, generando incentivos, generando un marco general de negocios. Por eso, aquí en esta pantalla, mostramos primero el mercado interno. Una de las grandes fortalezas de esos números de la Argentina tiene que ver con haber recuperado el mercado interno, las políticas de ingresos. Hoy 12 millones de argentinos tienen derechos que se ven en el cajero automático a fin de mes que antes no existían. Las moratorias jubilatorias, pensemos lo que era antes. Cada decisión de los 90, que no fueron decisiones, como bien explicaba Lula, solo de la Argentina, eran decisiones que estaban escritas en el consenso de Washington. Cuando se decidía privatizar, se echaba empleados públicos. Cuando se decidía privatizar la CFJP, la Seguridad Social, se desfinanciaba el Estado. Es decir, cada decisión iba en el sentido de que el Estado tenía menos recursos y cada vez había más personas a quienes atender. Lo que decía recién que está pasando lamentablemente en otros lugares del mundo. Pero a partir de estas decisiones, la moratoria jubilatoria, que permitió que muchos que no habían aportado puedan insertarse en la jubilación, los 6 millones de puestos de trabajo, las pensiones no contributivas de una persona con discapacidad que se tenía que morir para que se pueda dar otra pensión, hoy son 1,5 millones, la asignación universal por hijo, más de 3,5 millones de chicos, son 12 millones de argentinos, que no solo es una cuestión de justicia, de inclusión, sino que hacen al núcleo duro de este proyecto político. Son personas que consumen en sus provincias, en sus localidades, en sus municipios, que pueden generar movimiento de su economía y que generan que ese empresario que tal vez dudó, vea que tiene ese consumo, que tiene esa posibilidad de seguir vendiendo y confíe en esa realidad cotidiana para poder seguir incorporando trabajadores. En ese proceso, la inversión pública y privada es fundamental, porque el trabajo, conseguir un mejor trabajo, esta noción comparto plenamente, no es una situación individual. En la Argentina, formar para el trabajo en los 90 era como vender paraguas en el desierto. Uno podía tener, como hoy tienen muchos desocupados en otros lugares del mundo, currículums llenos de estudios, pero no había oportunidades para conseguir un trabajo. Los famosos arquitectos que manejaban taxis y situaciones que vivimos en la Argentina. Pero cuando uno tiene la posibilidad de conseguir un empleo, no es solo qué tanto uno se formó, sino justamente si están dadas las condiciones en ese ecosistema para poder conseguir el empleo o poder mejorarlo. Otros hablan de enseñar a pescar, ¿no? Critican muchas de las políticas, hablando de planes que ya no existen. Hoy todas las políticas tienen una contraprestación, tienen un sentido del empleo. Y dicen, no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar. Pero la realidad es que te dan una caña y te mandan al desierto, donde no hay nada para pescar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que haya peces en el río, que haya una caña y que haya la posibilidad de actualizar los saberes, eso que se mencionaba recién de la formación continua.
Hoy tenemos un mundo que en algunos sectores como el software cambia y se actualizan los saberes cada 2 años, cada 1 año, inmediatamente. Hoy todo el proceso digital, lo que es Internet, hace que el proceso sea exponencial en términos de nuevas oportunidades, pero también de impacto sobre los trabajos, que mientras que se cierran algunas oportunidades de empleo, es necesario ver y trabajar juntos las oportunidades que se generan a partir de esas innovaciones. Hoy el sindicalismo argentino es protagonista de discusiones porque ya sabe lo que significó mirar para otro lado o no saber ver el proceso u oponerse a un proceso de avance tecnológico. Y hoy quieren ser protagonistas de ese avance tecnológico para que cada oportunidad sea una oportunidad de una nueva patente, sea una oportunidad de un derecho de un trabajador, sea la oportunidad de tener un trabajo con mejor ingreso y no de perder el trabajo porque uno es reemplazado por una máquina. Por eso la innovación tecnológica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. En estos últimos años hay más patentes en la Argentina que en los últimos 80 años. Es decir, tenemos un proceso de recuperación de saberes y de innovación donde hoy el mundo nos brinda la posibilidad de tener 2 modelos. La competitividad por la vía baja, es decir, trabajadores que ganan poco, trabajadores esclavos, trabajo infantil, y a partir de ahí tratar de competir por precio, o tener una competitividad que venga por el lado de la competitividad alta. ¿Qué quiere decir? Trabajadores bien capacitados, que hacen productos de calidad, que pueden exportar valor agregado, que genera trabajo argentino, que pueden sustituir importaciones y que podamos tener buenos salarios que recompongan este círculo del que estamos hablando. Y el desarrollo educativo tiene que ver con esto, tiene que ver con esa previsión, con esa posibilidad que dan hoy también esos números que señalaba Lula, que en la Argentina también podemos hablar de las universidades del conurbano, de la explosión de la matrícula universitaria en todo el país, de la recuperación de la educación técnica, de la inversión en educación y formación profesional. Entonces, como decía recién, esa productividad pero con trabajo decente. Trabajo decente que no es solo un trabajo con derechos, es un trabajo también productivo, un trabajo competitivo, un trabajo que agregue valor a la economía, para tener entonces la inclusión y un modelo de desarrollo con inclusión. Acá pongo efectos no deseados del desarrollo, sé que está mal si se quiere expresarlo de esa manera, pero para ser sintético en una pantalla, digo, ¿cuál es el rol del Estado en este ecosistema? Uno tiene empresarios que invierten, que generan oportunidades de empleo, tiene organizaciones sindicales que demandan y que además mientras mejor están, más fortalezas tienen para demandar mejoras en sus condiciones de trabajo. Tiene, si se quiere, impactos ambientales de este crecimiento, porque necesariamente el crecimiento produce esos impactos. Y tiene también este proceso de desactualización educativa, donde hay argentinos que sienten que pueden perder el tren en ciertas oportunidades por eso. Por eso es necesario esta articulación responsable. Por eso es necesario, como lo hacemos en todas las políticas, que el Estado Nacional, con las provincias, con los municipios, que las empresas, que los actores sindicales se sienten a la mesa, y lo venimos haciendo. Porque la verdad es que hoy en la Argentina existe una enorme cantidad de ámbitos de diálogo social. Se mencionaban en la introducción los planes estratégicos. Esos planes estratégicos, el plan industrial, tiene mesas sector por sector, donde trabajamos con la CESI, con la Cámara Informática, con cada uno de 40 sectores en ver cuáles son las necesidades de infraestructura. Porque para tener un trabajo también hay que poder llegar al trabajo. También hay que poder tener acceso a un transporte que me permita llegar en poco tiempo, que me permita ahorrar tiempo para poder tener también una relación con mi familia, un rato de ocio. Por eso, la importancia de esa planificación y la importancia de que esa planificación sea consensuada. Cuando uno mira cualquier decisión política, uno puede ver detrás de esa decisión política qué modelo de Estado, qué modelo de sistema político, qué modelo social está detrás de esa mirada. En cualquier decisión, y por eso decimos que el trabajo está en el centro de las políticas públicas, en cualquier decisión del Gobierno Nacional uno va a ver que es un Estado que interviene, que lo hace de forma democrática y participativa y que lo hace con un objetivo claro que es, llamémoslo justicia social, igualdad, redistribución del ingreso. Y siempre, en cualquier política, desde cuando uno ve la administración del comercio, el manejo del tipo de cambio, cualquier decisión, por más pequeña o grande que sea, uno siempre va a encontrar que en esa decisión está el cuidado del trabajo de los argentinos. Entonces, en esta estrategia de diálogo, lo más visible del Ministerio son los convenios colectivos. Hoy hay más de 2.000 convenios colectivos por año donde empresarios y trabajadores discuten no solo el salario, sino que también discuten
condiciones laborales, discuten problemáticas como la situación de aquellos que tienen una discapacidad producto o toman una discapacidad producto de un accidente, el consumo problemático de sustancias, un conjunto de situaciones, la igualdad de género, las nuevas sexualidades, las nuevas orientaciones. Todo eso hoy está presente en los convenios colectivos de trabajo. En esta agenda de responsabilidad, entonces el Ministerio tiene un ámbito específico. Hay una coordinación de responsabilidad social, pero que es transversal al conjunto de las políticas. Porque creemos que también es importante que el Estado tome y genere institucionalidades, pero que no sean ámbitos exclusivos como esas comisiones de la mujer, donde son todas las mujeres y donde pareciera que se deposita determinada visión, sino que cada una de estas decisiones políticas tiene que ser transversal al conjunto de las políticas. Esto se ha hecho con redes en todo el territorio nacional, articulada, como recién lo decíamos, y esto nos ha permitido generar dos grandes redes. Una red de oficinas de empleo. Argentina tiene hoy un servicio público de empleo que antes no existía. Hoy hay 650 oficinas de empleo en el país que antes no existían. Existían en Chile, en México. Lamentablemente uno ve algunas fotos en países europeos de esas oficinas donde se atiende filas de desocupados. Hoy la Argentina tiene este servicio público. Esa posibilidad de tender un puente en cada localidad cubre más del 80%, 88% de donde viven los argentinos. Hay una oficina de empleo donde uno puede acceder a políticas de empleo que son nacionales, pero que se descentralizan en el territorio. ¿Y qué se hace en esas oficinas de empleo? En esas oficinas de empleo se trabaja justamente la empleabilidad. Es decir, una persona se acerca y esa persona está discriminada por el mercado laboral. A veces por cuestiones ilegales que se trabajan desde otro lugar, pero otras por las características del sistema del que vivimos. Entonces le piden que haya terminado la escuela y no terminó. Bueno, existe una articulación con el Ministerio de Educación, con el Plan Fines. Nosotros firmamos año a año con todas las jurisdicciones educativas, porque tenemos la educación descentralizada a nivel provincial, para garantizar educación de adultos, para garantizar inserción laboral. También le piden experiencia. Le damos la posibilidad y financia el Estado Nacional de tener entrenamientos laborales en las empresas. Se financia también parte de la contratación de aquellas personas vulnerables que tienen esta posibilidad de tener un entrenamiento o una práctica y se quieren insertar de forma definitiva. Pero también pasa que en el lugar donde viven no hay empresas privadas para tener un empleo en relación de dependencia para todos y que el empleo público también es muy grande y no puede seguir creciendo en esa proporción. Por eso la economía social, por eso el empleo independiente, por eso todo lo que tiene que ver con la relación con áreas como turismo, con relación con otras áreas que hacen al desarrollo local y las posibilidades de insertar en esos esquemas. Y la más fuerte de todas es la red de formación profesional. 3 millones de argentinos han pasado por alguna instancia de formación profesional del Ministerio de Trabajo, que se suma a la enorme inversión que hay también desde otros sectores de la administración pública. En ese trabajo que venimos haciendo con consejos sectoriales, donde nos reunimos todos los días a discutir con empresarios y sindicatos, discutimos las capacitaciones que son necesarias para cada uno de los sectores de actividad, para los nuevos oficios, para las posibilidades de crecer de un trabajador, pero también para mejorar los números de la empresa y las exportaciones o bajas de importaciones. Pero también trabajamos con un esquema de certificación de competencias. Eso que recién se mencionaba no solo se aprende en el ámbito escolar o en el aula, se aprende en el trabajo, se aprende en el ejercicio. Por eso esos idóneos tienen la posibilidad de certificar competencias. Nosotros tenemos cientos de miles de personas que han certificado a partir de un rol determinado oficio y que nos permite que esas capacitaciones entonces tengan que ver exactamente, porque no es lo mismo formar un estudiante que un trabajador con familia que tiene que recibir en el menor tiempo posible aquello que más cercano al puesto de trabajo tenga. Y la posibilidad de trabajar con los jóvenes. Los jóvenes, si bien ha bajado el desempleo de la misma forma que ha bajado en el conjunto de la población, son aquellos que les cuesta más, son los nuevos, son los que se tienen que hacer un lugar, son los que se tienen que subir al tren cuando todavía, por cuestiones que tienen que ver con la dinámica poblacional, muchos cada vez extienden más su presencia en el trabajo. El Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es una política que hemos desarrollado, articulada con todos estos sectores, con 600.000 jóvenes, que nos ha dado muy buenos resultados en términos de inserción laboral. Y también desde el área de responsabilidad social empresaria, la posibilidad del Jóvenes
con futuro, que es una política donde grandes empresas han permitido la posibilidad de jóvenes de sectores vulnerables puedan insertarse, tener prácticas, volver a la educación, y es una enorme satisfacción cada vez que con ellos vemos esa estrategia. Porque no solo tiene una mirada de la responsabilidad social en términos del impacto o del cumplimiento con la ley, sino que en este ecosistema que hemos construido de formación profesional, de estados presentes, de articulación a nivel horizontal en el Estado, hemos logrado que cada uno entienda que la sustentabilidad de este proyecto tiene que ver con involucrarse y tiene que ver con que cada una de estas partes funcione. Y cuando un empresario, luego de contratar a los trabajadores, luego de tal vez, entre comillas, quitarle alguna competencia a otro trabajador formado, se da cuenta que en la medida en que la Argentina siga creciendo, vamos a tener la posibilidad de que sea una Argentina para todos y que cada uno de esos argentinos que hoy todavía no tiene un trabajo de calidad necesita estar formado y capacitado para poder aprovechar esa oportunidad que la nueva agenda del desarrollo nos brinde.